Muy buenos días, estimados docentes del país. Bienvenidos a este espacio de este ciclo de conferencias, Cerebros en Crecimiento, y nuestro tema de hoy, Aprender a Aprender. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes a esta conferencia, que es un esfuerzo conjunto del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública, el Instituto de Desarrollo Profesional Ladislao Gámez Solano y el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta mañana nos acompaña la señora Andrea Lagos Walker, quien fungirá como intérprete del ESCO. Y para nosotros es un grato placer tener esta mañana una vez más a la señora Karina Castro Fumero, nuestra neuropsicóloga pediátrica, quien se encargará de tratar este tema tan importante para la transformación curricular de este país, que es el aprender a aprender. Karina, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con este tema tan interesante y de tanta trascendencia para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, como siempre, agradecer al Viceministerio de Educación, doña Melania Brenis, y al Banco Interamericano del Desarrollo por permitirnos esta oportunidad. Y hoy muy feliz y agradecida de estar frente a los docentes, a los constructores de cerebros, los más importantes constructores de cerebros de nuestro país. Adelante. Bueno, procedo a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Aún no. No me está permitiendo. Listo. Ahora sí. Bien. Muy bien. Aprender a aprender, entonces. Parte de esta campaña Cerebros en Crecimiento, ¿verdad? Donde voy a estar conversando con ustedes sobre aspectos fundamentales que debemos conocer para que preparemos estos cerebros para aprender de todas las edades. Entonces, me gustaría empezar haciendo una introducción a los 4 cerebros que conocemos. Esto, si me conocen, es algo que siempre converso, y me gusta contarles que no tenemos uno, tenemos 4 cerebros. Y estos 4 cerebros se van desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, desde los 0, o sea, desde el nacimiento, o inclusive en la vida intrauterina, hasta los 25 años. Eso significa que todos los docentes que están acá, independientemente del año de los niños que tengan enfrente, vamos a tener un cerebro en construcción, un cerebro en crecimiento. Y entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos 4 cerebros, vamos a ir hablando de los momentos o los años en los que tienen mayor protagonismo, y vamos a ir hablando de qué necesita cada uno de estos cerebros para asegurarnos que cualquier aprendizaje que queramos otorgarle lo pueda incorporar y le cale, ¿verdad? Que sea un aprendizaje que trascienda para la vida. Empecemos hablando del primer cerebro, el cerebro reptiliano. Es ese amarillo que ven ahí, es el primer cerebro, es el que está más desarrollado en el momento en que nacen los niños.
Es el cerebro que controla la conducta, uno diría los primeros 2 años de vida. ¿Y por qué controla la conducta? Bueno, porque es el cerebro que le interesa la supervivencia. Le interesa comer, le interesa dormir, le interesa sentir una buena temperatura corporal, le interesa no tener dolor y le interesa sentirse en un lugar seguro. Esos son los 5 intereses de este cerebro. Entonces, cuando un niño entre los 0 y los 2 años llora, posiblemente lo que buscamos es satisfacer alguna de estas 5 necesidades. O tiene hambre, o tiene sueño, o tiene frío o calor, o está incómodo, o tiene algún dolor, o inclusive tiene necesidad de sentirse cerquita, de sentirse seguro. Y entonces resulta que si bien es el cerebro que tiene el protagonismo los primeros 2 años de vida, el resto de nuestra vida, toda nuestra vida, también tiene un papel súper importante, porque gracias a este cerebro nos mantenemos vivos, ¿verdad? Entonces es importante considerar que si bien es la base sobre la que se va a construir todo el cerebro, como cualquier otra base, tiene que estar fuerte. La base de una casa, cuando la construimos, tiene que estar fuerte, y cualquier otra base que vaya a aguantar una estructura fuerte, tiene que estar fuerte. Entonces, ¿cómo se prepara esta estructura para aprender? ¿Cómo se prepara este primer cerebro? Primero, es importante comprender que se aprende con todo el cuerpo, no se aprende solo con el cerebro. Y esto es una premisa fundamental que nos tenemos que llevar para toda la vida. ¿Por qué? Ahí, en este primer cerebro del reptiliano, nos encontramos con el cerebelo, es esa parte que ven ahí, que tiene el 50% de todas las neuronas de todo el cerebro. Y resulta que al cerebelo lo que le interesa es aprender a balancearse, a tener un tono muscular, a coordinar el movimiento, al aprender. Y eso a lo largo de los años de vida lo vemos, los niños aprenden a sostener la cabeza, a sentarse, a caminar, a correr, después a perfeccionar ese corrido, después a pararse de puntillas, después al balance, y ya vemos cómo empieza con los años a ir mejorando su movimiento, y cuando llegamos a la adolescencia, tenemos niños que ya son buenos en algún deporte que hayan venido perfeccionando a lo largo del tiempo, ya sea bailando, jugando fútbol, jugando básquet, pero lo que vamos viendo es que se va perfeccionando. Eso dura muchos años en desarrollarse y requiere mucho movimiento. Y es por esto que el movimiento es necesario para desarrollar esta base sólida, para que este cerebro reptiliano aprenda a aprender. Y entonces, algunos ejemplos que podemos incorporar desde ahora en las clases, ya sea virtuales o en las presenciales cuando sea el momento, es, por ejemplo, el contar con los dedos. Si bien en algunos momentos pensábamos que era malo, decíamos, bueno, ya no contés con los dedos, hay muchas investigaciones, muchísimos estudios que sustentan que los niños que tienen una mejor habilidad para contar con los dedos durante los primeros años que están aprendiendo sobre la matemática, ¿verdad? Esto mejora las competencias numéricas a largo plazo. Entonces, incentivar a nuestros niños a contar con los dedos, más allá de privar esta oportunidad. Otro ejemplo, ¿verdad? Es que les permitamos moverse al evaluar su conocimiento. Muchas veces, ¿verdad? El estar sentado en el escritorio y el sentir que todos los niños están sentados, digamos, nos hace más fácil. Sin embargo, hay investigaciones que sustentan que hacer una evaluación y pedirles que se muevan. En estos casos, digamos, si estamos en frente de clases virtuales, permitir el movimiento, que se paren, que se muevan, que se hagan para un lado, para el otro, jugar con el movimiento. Y en el momento en que retomemos las clases presenciales, permitirles el movimiento más allá de pedirles que se queden quietos, que es lo que normalmente hacemos. Es importante recordar que el cerebro, las zonas del lenguaje, del aprendizaje, se activan en sincronía con las zonas del movimiento. Eso significa que si les permitimos moverse mientras están aprendiendo algo, se consolida mejor su aprendizaje. Y otro aporte súper valioso es el tomar notas.
Cuando los niños toman notas, aunque las notas no se entiendan, aunque no sepan lo que están escribiendo, aunque después sean garabatos para nosotros, el tomar notas activa nuevamente zonas del lenguaje y zonas de la escritura, que son dos zonas que están muy cerquita en el cerebro, y lo que les permite es que posteriormente ese aprendizaje esté más consolidado y al mismo tiempo que lo puedan reproducir. Una sugerencia que puede ser muy útil ahora en momentos de virtualidad y en momentos de presencialidad es que cuando estemos dando clases a los más grandecitos les pidamos, les exijamos que tomen notas. No importa las notas, no importa cómo sean, no pueden ser notas ni fotos de teléfono, no pueden ser notas pedidas de otros compañeros, tienen que ser notas de ellos, que mientras vamos conversando ellos vayan haciendo sus notas. Y después, en los exámenes les podemos pedir que utilicen sus propias notas. ¿Por qué? Porque de esta forma se van a asegurar de hacer buenas notas para entenderse lo que están haciendo en los exámenes y nos vamos a asegurar que todo el proceso desde que yo estoy dando la información hasta que viene el examen va a ser un aprendizaje y no es que el examen final me va a validar su conocimiento. Entonces, incentivar a los alumnos a tomar notas está científicamente comprobado que activa más zonas del cerebro para que sea un aprendizaje más sustancioso. Segundo, actividad física para aprender. Bueno, la actividad física ya sabemos que es fundamental. Si vienen siguiendo toda esta campaña de cerebros en crecimiento, habrán visto lo fundamental que es para salud mental, para reducir niveles de estrés, de ansiedad que se están produciendo mucho ahora. Pero a nivel de aprendizaje, la actividad física aumenta los niveles de una proteína que se llama BDNF. Y esta proteína lo que se encarga está en el hipocampo, que es esa zona que ven ahí como un verde claro, está en el hipocampo y al producirse esta proteína lo que hace es que más neuronas y más neurotransmisores están listos para aprender. Agranda el hipocampo, eso significa que maximiza el potencial de aprendizaje del niño. Pero además, lo que se ha visto es que la actividad física activa esta zona del cerebro que se llama el prefrontal, que es la que está justamente atrás de nuestra frente, y es la encargada de las funciones ejecutivas. Entonces, cuando nosotros les pedimos a los niños que hagan actividad física o cuando incentivamos la actividad física en nuestras clases, que ya vamos a hablar de eso, lo que estamos promoviendo es activando el cerebro para que esté listo para aprender. Un ejemplo es una investigación muy interesante donde se habla de patrones de 8 ciclos, o sea, en 4 minutos esto se puede hacer de manera virtual o se puede hacer de manera presencial. En 4 minutos hacemos 20 segundos de actividad física y 10 segundos de descanso. Actividad física puede ser o jumping jacks, o correr en un mismo sitio, o qué sé yo, o saltar, o inclusive los niños más pequeños correr alrededor de la clase. Y son solo 4 minutos. Y lo que se ha visto, o sentadillas, ¿verdad? Y lo que se ha visto es que solo eso es suficiente para optimizar la atención de los niños durante los próximos 45 o 50 minutos de clase y que mejora el rendimiento y el aprendizaje de los niños. Entonces, empezar una clase ahora de manera virtual con 4 minutos de movimiento o de manera presencial hacerlo, digamos, es una variable, o hacerlo en la mitad, ¿verdad? Empezar y a los 20 minutos hacer unos 4 minutos de esta actividad física, lo que va a hacer es que va a preparar a estos cerebros a cualquier edad a aprender. Muy bien, siguiendo con este cerebro reptiliano, vamos a hablar de los sentidos para aprender. Resulta ser que los primeros años, y de forma natural, lo habremos visto aquí todos los docentes que estén en la primera infancia, ¿verdad? De forma natural el niño juega, canta, baila, dibuja, y todas esas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional y cerebral. O sea, su cerebro ya viene preparado para hacer lo que justamente necesita para aprender. Y entonces, en el arte lo que vemos es que si bien es una necesidad, en este caso no es que los vaya a hacer más inteligentes, no es que en algunas veces tal vez hemos escuchado que los niños que aprendan a tocar un instrumento van a ser más inteligentes.
Eso está refutado desde investigación científica. Lo que sí sabemos es que no los hace más inteligentes, pero sí les permite adquirir toda una serie de competencias y de rutinas mentales que van a estar en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y que van a ser imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular. Entonces vamos a hablar un poco de investigación, de lo que se ha visto y los tipos de actividades. Por ejemplo, ahí tenemos un cerebro. Cada una de las zonas que están señaladas con la flecha son diferentes zonas que se encargan de diferentes partes. Y lo que se ha visto es que cada actividad artística tiene el potencial de estimular distintas áreas del cerebro. Y lo que nosotros buscamos en todos los niños de cualquier edad, cuando queremos que aprendan, es que entre más zonas del cerebro se activen, mejor aprendizaje vamos a tener. Lo que nos queremos imaginar es que ese cerebro esté como los fuegos artificiales de fin de año, o sea, que esté lleno de luces, lleno de color, lleno de oxígeno, lleno de energía por todo lado. Si solo se activa una zona, va a costar más que se incorpore ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si ven la música, se procesa en la corteza auditiva. ¿Ves? Y está ahí donde dice el lóbulo temporal, ahí se procesa la música. Entonces, cada vez que cantamos, no solamente estamos procesando en esa zona, sino también el área del lenguaje. Si nos movemos, estamos activando el área de movimiento y depende de lo que le vayamos agregando. Por ejemplo, las artes que conllevan movimiento como el baile o el teatro, activan la corteza motora. Y es esta que ven aquí, pero obviamente si son artes que ponemos música, entonces ahí otra vez activamos el lenguaje, ¿verdad? El área de Broca y Wernicke, y si es algo visual de imitar los movimientos de la profesora, entonces activamos la tercera zona, que también sería la zona visual, que es el occipital y el temporal. Si hablamos de las artes visuales, por ejemplo, como la pintura, ¿verdad? Vamos a estar activando no solo la zona visual y temporal, que es la que vemos aquí abajo, al final a la derecha, sino también el movimiento y la corteza motora, porque tiene que ver con la motricidad fina. Y, por ejemplo, si queremos hablar de la poesía o la prosa, vamos a activar las zonas lingüísticas de Broca y de Wernicke. Y si hacemos una obra de teatro, vamos a estar también activando el movimiento de la corteza motora. O sea, hay una activación, una sinergia entre todas estas zonas. Y lo que se ha visto en general es que aquellos programas que integran las asignaturas curriculares, o sea, español, matemáticas, inglés, ¿verdad? Cualquiera que podamos, cuando agregamos el arte, entonces se multiplican, ¿verdad? O obtenemos múltiples beneficios que están no solo relacionados con el aprendizaje de los conceptos que estemos incorporando, sino que también con el comportamiento. Entonces, vamos a ver a niños más comprometidos, mucho más interesados en la parte y con mayor participación. Y entonces, para contarles un poco, por ejemplo, hay investigaciones donde se han hecho con niños entre 10 y 11 años, donde se ha metido, por ejemplo, en la materia de biología, se han metido actividades como de memoria, ¿verdad? Donde se les pide que ante un contenido hagan obras de teatro, que hagan dibujos, que hagan pósters, que hagan actividades así, y lo que se ha visto es que a largo plazo tienen aumentos significativos y en los niños que tienen dificultades lectoras hay un aumento significativo, digamos, en su desempeño. En cuanto a emociones, hay varias investigaciones, sin embargo, una muy interesante que se hizo durante 3 años en niños entre 9 y 15 años que vivan en entornos socioeconómicos, digamos, desfavorecidos, y lo que se dio cuenta es que cuando involucramos un poco de arte en asignaturas curriculares, lo que se vio es que mejoran las habilidades no solo artísticas, sino que también sociales. Se redujeron muchísimo los problemas emocionales y se ven niños que adquirieron mejores competencias interpersonales como la comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos. Y en la creatividad, si bien cuando nosotros podemos involucrar todo lo que son las artes en las materias académicas, digamos curriculares, les damos a los niños la posibilidad de ser creativos y buscar distintas soluciones ante los problemas que se están planteando. Entonces, como vemos, lo más importante es integrar las actividades artísticas
en cada una de las diferentes materias curriculares, asumiendo una perspectiva transdisciplinaria. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en los más pequeños, es algo que tal vez hacemos con más naturalidad y es algo que está súper bien involucrado, digamos, en todo el currículum que se hace ahora. Involucramos mucho el movimiento, el baile, ¿verdad? El equilibrio, el jugar con arcilla, el jugar con tierra. Ahora sí estamos mandando actividades para hacer en casa, jugar con tierra, que es algo que se tiene súper accesible y que inclusive, hablando también de otros temas, digamos, lo que se sabe es que el jugar con tierra mejora el microbioma, que esos son todo lo que tiene que ver con el intestino, y entonces mejora por ende la salud mental. Con plasticina, inclusive con instrumentos de la casa, ¿verdad? Como si fueran instrumentos musicales, utilizar una olla y una cuchara de madera, como si fuera un tambor, utilizar lo más que se pueda texturas, que ahí los podemos involucrar en actividades de la cocina, colores, sabores también con actividades de la cocina. Entonces, intentar llevar todas las formas de arte que sean inimaginables, ¿verdad?, el día a día y a sus aprendizajes. Ahora, en los más grandes ya viene siendo un reto más interesante. Sin embargo, en los más grandes, lo que podemos hacer es, por ejemplo, integrar estas actividades artísticas en materias curriculares. Por ejemplo, en español, le podemos pedir a los niños que hagan una obra de teatro, ¿verdad?, de algún libro que tengan que leer, o de la parte más importante del libro, o del capítulo del libro. En estudios sociales, por ejemplo, le podemos pedir que hagan una canción con los hechos más importantes de una guerra, o que hagan una canción con el nombre de las provincias, que sean creativos, digamos, utilizando alguna melodía de alguna canción que esté de moda, y ahí meter, digamos, el concepto que queramos. En matemáticas podemos pedirles que hagan una obra ¿verdad? Un dibujo, una pintura con las tablas o con las ecuaciones más importantes, o que inclusive hagamos una competencia a ver quién hace el organizador más gráfico, digamos, el organizador gráfico más creativo, digamos, para hablar sobre una ecuación o sobre un experimento. Muy bien, entonces entramos al segundo cerebro. Ya nos aseguramos que este primer cerebro, se mueva suficiente en todas las clases, digamos, de todas nuestras edades. Nos aseguramos que podemos facilitar el movimiento. Nos aseguramos que estamos dándole una prioridad al arte. Y uno dice, bueno, y ahora llegamos al segundo cerebro. Y este segundo cerebro es el amarillo que tienen en el medio. Toma un control más o menos a los 2 años y dura entre 2 y 10 años para desarrollarse. Este es el cerebro cuando hablamos de que empiezan los berrinches a los 2 años. ¿Por qué? Porque es el cerebro donde están las emociones, donde está la personalidad y donde está la conducta. No es casualidad que a veces cuando hablemos de los 2 años, digamos los terribles 2, porque a los 2 años este cerebro se apropia, y a veces decimos que es un secuestro límbico, un secuestro amigdalino, porque es esa parte del cerebro que domina la conducta de los niños. Sin embargo, cuando empezamos a crecer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los niños siguen siendo intensos, ¿verdad? Con sus amigos, con sus deseos, tienen a veces tempestades emocionales, pasan de estar muy felices a muy tristes, de una forma como muy rápida, ¿verdad? Están aprendiendo a identificar las emociones, están aprendiendo a identificar esas emociones en su cuerpo, cómo se siente la tristeza en mi cuerpo, cómo se siente la alegría, cuál es la personalidad que tienen, que hay un componente genético, que sería el temperamento, y hay otro componente que es más su conducta, ¿verdad? Lo que van aprendiendo. Y este es un cerebro muy social, es fundamental este cerebro para desarrollar estas emociones, manejo y manifestación de las emociones. Pero yo me voy a enfocar específicamente en dos aspectos que necesita este cerebro para desarrollarse fuerte y para aprender a aprender. Es confiar en sí mismo y confiar en los demás. Este cerebro necesita de los 2 a los 10 años aprender a confiar en sí mismo y aprender a confiar en los demás para poder prepararse para aprender. Y es que, ¿qué pasa con esto de la confianza en sí mismo y la confianza en los demás? Esas dos son las que ven ahí, que se llaman la amígdala y el hipocampo. La amígdala sería la que está de color rojo y el hipocampo sería el que está de color verde. Están unidas, están muy juntitas y trabajan juntos.
La amígdala es la que se encarga de las emociones y los sentimientos. Por eso les dije, cuando el niño a los 2, 3 años está ante un berrinche, desde la neurociencia a veces se habla de un secuestro amigdalino, porque la amígdala se apropió del comportamiento del niño. Y el hipocampo, ese que ven ahí, es el que se encarga de guardar la memoria. Todo lo que reciben los niños como aprendizaje nuevo se queda en el hipocampo. Y después el hipocampo es el que se encarga que eso se convierta en un aprendizaje a través de un proceso que se da en la noche, pero el hipocampo es el que se encarga de eso. Entonces, como les digo, estas zonas aprenden y evolucionan lento, requieren de mucho ensayo y error. O sea, un niño no nace confiado y por tener 2 veces un resultado positivo no va a desarrollar confianza. Va a ser de ensayo y error todas sus habilidades, todas sus capacidades, todas sus deficiencias, ¿verdad? Lo que le cuesta, van a ser cosas que va a tener que ir superando para ir desarrollando mejor confianza y mejores habilidades, también confiar en el otro. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Si bien la primera fuente de confianza tiene que ser en el hogar, tiene que ser los padres, ¿verdad? Los que le tienen que transmitir al niño esa confianza y esa seguridad. En la escuela podemos ayudar a desarrollarles no solo esa confianza en ellos mismos, sino también esa confianza en nosotros como docentes, nosotros como una figura importante que estamos acompañándolos en este proceso de aprender a aprender en la vida. Y entonces, importante el trabajo en equipo y en cooperación, hacer actividades en las que no sean actividades separadas, si yo no promueva la comparación y la competencia, al contrario, todas las actividades que sean en equipo, que sean en grupo, donde haya colaboración entre los alumnos, que se expliquen unos a otros, ¿verdad? A cualquier edad podemos hacer a un niño, ya cuando tiene lenguaje, que le pueda explicar a otro algo que entendió, y ahí podemos ir promoviendo estas habilidades. Importantísimo nosotros como docentes, respetar la diversidad y el ritmo que tenga cada uno de estos niños. Darle tiempo a cada uno de ellos. Recordar que todos los cerebros son distintos y que todas las formas de aprendizaje son distintas. Importantísimo no utilizar estereotipos, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, es que no se le da muy bien la matemática, o bueno, es que le cuesta mucho leer, ¿verdad? Tener mucha atención a esas etiquetas, a esos estereotipos, a esos comentarios que hacemos, aunque creamos que no lo están escuchando, porque ellos están escuchando y aprendiendo todo. Entonces es muy importante permitir, explorar, ¿verdad? Y acercarse con respeto para ver cuáles son esas habilidades que podemos ayudar a potenciar. Y algo muy importante es no sancionar los errores, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos acá venimos de una época en la que cuando hacíamos un examen malo nos tachaban con rojo, ¿verdad? Las X estaban con rojo, la nota, nos sancionaban más el error, lo incorrecto, digamos, que lo positivo. Sin embargo, en este momento, lo que se ha visto es que cuando no sancionamos los errores, o sea, cuando le permitimos a los niños entender que hay que equivocarse, que es normal equivocarse y que es parte del proceso de aprendizaje, entonces no me siento tan mal ante el error, porque el error es que estoy aprendiendo. Animarlos a probar cosas nuevas y creativas. Muchas veces ya sabemos en qué son buenos algunos niños y qué otras cosas tal vez no tantas. Sin embargo, está bueno que los animemos a probar las cosas en las que creamos que les cuesta un poco más, que no sean tan buenos. En los más chiquititos, digamos, cuando les está costando lo que es la motricidad fina o la motricidad gruesa, o cuando les está costando la incorporación de conceptos, ¿verdad? Y en los más grandes también, porque ya se va perfilando una personalidad y ya vamos viendo en qué cosas son más habilidosos, pero entonces animarlos a hacer cosas nuevas y diferentes. Y elogien la perseverancia. De esto vamos a hablar mucho en la otra charla que se llama la mentalidad de crecimiento. Que no abandonen a la primera, que no se frustren, que no se echen para atrás, ¿verdad? Que tengan confianza en ver como poco a poco y de manera de flexibilizarse, digamos, van a ir logrando lo que quieren. Importantísimo reconocer el esfuerzo más allá de la evaluación cualitativa, ¿verdad? O sea,
perdón, más allá de la evaluación cuantitativa. Reconocer el esfuerzo es parte de la evaluación cualitativa que se está haciendo ahora en la transformación curricular que todos ustedes conocen, que hace varios años lo está haciendo el Ministerio de Educación. Entonces, valorar el esfuerzo más allá del resultado final. Muy bien, entonces hablando de este segundo cerebro, todo el mundo habrá escuchado y habrá leído que es fundamental que los niños tengan emociones positivas, o sea, que el aprendizaje no se puede dar sin emoción. Y eso pues tiene mucha lógica justamente por lo que les expliqué al inicio, que la amígdala, que tiene que ver con la emoción, y el hipocampo están muy cerca, y al estar muy cerca trabajan juntos. Entonces, si no hay emoción, claramente no hay aprendizaje. Y para aprender, debemos de activar la emoción. Entonces, lo que sabemos es que las emociones positivas, ¿verdad?, no solo hacen que el niño esté más atento, mejoran la memoria y además el aprendizaje. En esta imagen que ven aquí, vean qué interesante. En la imagen grande, que ven 3 puntitos amarillos, se presenta a los niños ante una emoción positiva, o sea, una clase, digamos, que incentiva el movimiento, al baile, a la diversión. Y entonces se activa el hipocampo, pero se activan esas 3 estructuras, que ahí también está la amígdala. Entonces tenemos activado el hipocampo y la amígdala, por ende hay un aprendizaje más fuerte. Ahora, cuando hay emociones negativas, ¿qué quiere decir negativas? Que es aburrido, que es muy dictatorial, que el niño no está entendiendo mucho, ¿verdad?, el concepto de lo que están haciendo. Lo único que se activa es la amígdala. O inclusive las amenazas, ¿verdad? Si no lo hacen, entonces ahí se van a sacar una mala nota. Lo único que se activa es en la imagen pequeñita, es ese puntito amarillo, y esa es la amígdala, solo la amígdala. Eso significa que el niño se siente atemorizado, se siente amenazado y hay una reacción de defensa. No se activa el hipocampo. Eso significa que nada de lo que yo enseñe va a generar un aprendizaje. Y entonces entremos al tercer cerebro. Ese tercer cerebro es el que se desarrolla de último. De último, hasta más o menos los 25 años se han visto investigaciones donde está en constante desarrollo. Tarda más en desarrollarse y además, entre varias cosas que hace, pues tiene muchas funciones. Ahí es donde al final van las memorias. Si bien empiezan en el hipocampo, después el hipocampo, como les dije, en la noche tiene procesos cuando dormimos en que distribuye las memorias a diferentes partes del cerebro, y entonces al final el hipocampo es como un archivero. Entonces aquí está el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con aprender a andar en bicicleta, aprender las tablas, aprender a leer, aprender a escribir. Todo esto se viene dando acá. Y también lo rutinario, lo automático, todos los días cuando nosotros nos levantamos, hacemos el desayuno, qué sé yo, nos bañamos, todo eso que hacemos rutinario sin pensarlo, de manera automática, está ahí. Pero en este caso, para aprender a aprender, me voy a enfocar en las motivaciones. Porque a este cerebro le interesa, necesita estar motivado. Y es que las motivaciones, no solo en cuanto al aprendizaje, ¿verdad?, es necesario, sino que es el motor que mueve el mundo. Hacemos lo que hacemos porque nos sentimos motivados a hacerlo. Tenemos motivaciones intrínsecas o extrínsecas, pero son motivaciones. Y es que resulta que en estos momentos no vemos a los niños motivados para aprender. Cuesta mucho ver a niños motivados para aprender. Y es que personalmente considero que hay demasiadas competencias y que también para ustedes docentes puede ser muy cansado, porque principalmente vemos una batalla entre padres, ¿verdad? Una batalla entre padres de pedirle a los niños que estudien, que se sienten enfrente de la computadora, que hagan lo que tengan que hacer, que te van a sacar malas notas, inclusive padres que dicen, si te sacas buenas notas te compro algo o te dejo algo el fin de semana. Entonces ahí estamos un poco manipulando y haciendo que el aprendizaje sea una motivación extrínseca, o sea, voy a aprenderlo porque me van a ofrecer algo a cambio, pero no voy a aprenderlo porque quiero aprenderlo. Pero también por otro lado tenemos docentes que compiten por la atención. ¿Y por qué compiten por la atención? Bueno, pues porque efectivamente el mundo acelerado en el que vivimos, hay muchas investigaciones que sustentan que la exposición de tecnología, pantallas, a temprana edad quiero hablar de 0 a 6 años, y que inclusive el exceso de exposición que estamos viendo ahora de 6 años en adelante hace que
un sistema del cerebro que se llama el sistema de gratificación se active. Nos encanta porque las pantallas es rápido, pasamos de una aplicación a otra muy rápido, las pantallas tienen muchas luces, movimiento, ¿verdad? Cuando son películas, por ejemplo, las pantallas son inmediatas, o sea, todo lo que pedimos está al alcance de un clic. Y bueno, resulta que los docentes no tenemos ni esas mismas luces, ni ese mismo sonido, ni ese mismo movimiento, ni esa misma inmediatez que nos dan las pantallas. Y entonces, obviamente ahora nuestras clases, digamos, o nuestros retos es atraer la atención de estos niños para que sea igual de atractivos. Y entonces aprender y enseñarles que el aprendizaje tiene que ser una motivación intrínseca, o sea, que nazca de ellos, que ellos quieran aprender y que no sea algo, digamos, motivado por. Y entonces, bueno, ¿cómo despertamos esa motivación en el aula? Lo que se ha visto en las investigaciones, que hay muchas en relación a motivación y lo que se activa en todo el cerebro, es que primero debemos de comprender que la novedad es algo, ¿verdad?, que nos sorprende, nos fascina, todos los cerebros, algo nuevo nos va a llamar mucho la atención. Entonces, la novedad hace que el aprendizaje sea espontáneo. Entonces, debemos de ser creativos y buscar una novedad en los contenidos que ya tal vez los niños sepan que van a buscar, una novedad en la forma de presentarlo, una novedad en los recursos en los que estamos utilizando, pero también despertar esa motivación intrínseca, o sea, despertar que el niño tenga ganas de aprender sobre esto que yo le voy a enseñar. Y para eso la curiosidad es lo que se ha visto científicamente que es lo que primero prepara al cerebro a aprender. ¿Por qué la curiosidad? Porque activa los mismos circuitos de recompensa que cuando les hablé de las pantallas activa también. Y es que estos circuitos de recompensa lo que hace es que el niño diga, uy, qué interesante, me interesa, quiero aprender más. Se activan esas zonas que ustedes ven ahí, señaladas, digamos, en la imagen, donde se activa el hipocampo, que es la que les digo que tiene que ver con el aprendizaje y los recuerdos, pero la curiosidad también activa este sistema que está en relación no solo con el hipocampo, sino con el prefrontal, y lo que hace es que juntos favorecen el aprendizaje. Y entonces, si nosotros activamos el circuito de recompensa a través de la curiosidad, o sea, ante algo que vayamos a aprender ese día, empezamos con una pregunta, empezamos con solucionar un problema, empezamos con algo que sea curioso, que sea atractivo, que sea novedoso. Entonces después ahí inmediatamente se activa el hipocampo y empieza a buscar recursos para solucionar eso y ahí vamos a tener un mejor aprendizaje. Entonces, una gran estrategia es siempre, ante cualquier materia, ante cualquier concepto que vayamos a incorporar, empezar siempre con algo que sea curioso y novedoso. Ahí tenemos que usar la muchísima imaginación siendo docentes, pero despertar ese interés en el niño a través casi siempre de preguntas, problemas a resolver, situaciones, digamos, que no tenemos respuesta. Muy bien, ¿y cómo potenciarla? ¿Cómo potenciar esta motivación y esta curiosidad? Bueno, primero, todos los aprendizajes que queramos incorporar, buscar la utilidad del aprendizaje para la vida. Ya sabemos, o sea, los alumnos, entre más grandes se van haciendo, conocen los objetivos educativos o los temarios, digamos, que les vamos a enseñar. Pero al explicar el significado de esas actividades escolares y la importancia para la vida o cómo lo van a poder implementar, por ejemplo, las matemáticas, cómo lo van a poder implementar en su vida, los estudios sociales, el español, o sea, lo que estemos incorporando les va a dar más curiosidad. Un inicio atractivo, como les digo, que despierte, digamos, esta curiosidad. Debemos de ser conscientes que cuando son tareas creativas y diferentes, obviamente se activan estos mecanismos que son como automáticos y mantienen al cerebro activo. Si es algo como muy rutinario, digamos, no. Importante aprender del proceso, ¿verdad? Motivarlos. La motivación viene de la mano con no me siento juzgado, no me siento mal o me da miedo equivocarme, pero entonces es importante siempre entrenar en aprender el proceso, ¿verdad? Que el proceso nos lleva a un aprendizaje y no es solamente el resultado final. Y fomentar la autonomía, o sea, enseñarles a sentir control de la situación y asumir esa responsabilidad. Muchas veces cuando
tenemos una mala nota, digamos, al final en un examen, bueno, nos quedamos en la mala nota, tal vez explicamos un poco cuáles hubieran sido las respuestas corrientes y ya está, pero la autonomía también va de la mano en, bueno, ¿cómo te preparaste para estudiar? ¿De qué forma lo hiciste? ¿Qué sentís que hubieras podido hacer diferente? Y todas esas formas les van enseñando autonomía, digamos, para que puedan responder y vayan asumiendo la responsabilidad de lo que pudieron haber hecho distinto para un mejor resultado. Y el reconocimiento y trabajo en cooperación. Esto es fundamental para que los niños estén motivados. Hace poco estaba oyendo a un exponente que hablaba sobre cuando estamos enfrente de una clase virtual y, por ejemplo, decimos, qué sé yo, tenemos a varios niños enfrente y decimos, digamos, Andrea, qué buen trabajo que hiciste. Automáticamente Juan, ¿verdad? Cuando está viendo lo que Andrea la felicité, que la felicité en medio de todo el mundo, ya se motiva para él también intentar hacer eso. Mencionar a todos por su nombre, que hagan trabajos en cooperación, tal vez si no hacemos clases virtuales, pues decirles que hagan grupos de 2 o 3. Ahora hay herramientas también tecnológicas que podemos utilizar, ¿verdad? Para que hagan semigrupos virtuales y entre ellos conversen, y todo este reconocimiento y trabajo en cooperación motiva y genera curiosidad. Y finalmente, el último cerebro, el cuarto cerebro, perdón, es este prefrontal. Este prefrontal está en la misma zona, en el neocórtex, en el que les dije que termina de desarrollarse a los 25 o 30 años, y este es el último. Aquí es donde se dan las últimas conexiones neuronales. Este es el que nos hace humanos. ¿Y por qué nos hace humanos? Es el que tiene mayor tamaño de todos los mamíferos. Nosotros, los humanos, somos el que tenemos esta zona más grande. Y al tenerla más grande significa que tenemos más tamaño, más neuronas y por ende más conexión entre las neuronas. Y este es el que yo llamo el director de orquestas, y muchos autores lo llaman el director de orquestas de todo nuestro cerebro. ¿Por qué? Es el que nos ayuda a controlar un impulso cuando, por ejemplo, la amígdala se disparó y está enojada y quiere gritar, por ejemplo, nos ayuda a controlar un impulso. Nos ayuda a planificar todo lo que tengo que hacer para lograr un objetivo, para graduarme, para llevar a cabo una actividad que me pidieron. Nos ayuda a razonar, ¿verdad? Inclusive medir las consecuencias de, bueno, si hago esto, esto va a ser el resultado, y si hago esto, este otro. Nos ayuda a todo lo que tiene que ver con automonitorear nuestra conducta para ver si lo que estoy haciendo voy a obtener el resultado que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa cuando las desarrollamos? ¿Qué pasa cuando estas funciones ejecutivas, que las hemos escuchado hablar mucho, que son fundamentales y son efectivamente la que nos hace humanos, qué pasa cuando las desarrollamos? Científicamente se han visto 3 consecuencias que son sumamente positivas y que están directamente relacionados con lo que nos interesa a nosotros para que ellos aprendan a aprender. Primero, el éxito escolar. Nos permite, ¿por qué el éxito escolar? Porque, bueno, cuando desarrollamos correctamente esta zona del cerebro, que empieza su desarrollo desde que nacemos, pero que su momento más importante y final es entre los 15, diría, y los 25 años, bueno, el éxito escolar nos permite, ¿por qué? Porque nos permite recordar y seguir instrucciones, porque nos permite evitar distracciones, o sea, mantenernos enfocados en las tareas, porque nos permite controlar respuestas impulsivas, ¿verdad? Como por ejemplo, estoy en la clase y me tengo que levantar, pero no me levanto, porque nos permite adaptarnos cuando cambian las reglas, ¿verdad? O a persistir y resolver problemas. Por otro lado, que se ha visto científicamente también, que cuando desarrollamos estas funciones ejecutivas, vamos a tener conductas más positivas en el niño, que le van a ayudar a desarrollar mejor trabajo en equipo, mejor liderazgo, una mejor capacidad para tomar decisiones y para tener un pensamiento más crítico, además de ser más empático, estar más consciente de sus propias emociones y las emociones del otro. Y finalmente, algo que va muy de la mano con esta campaña es que lo que se ha visto es que cuando nosotros desde muy chiquitos nos enfocamos en ciertas habilidades de las funciones ejecutivas, vamos a desarrollar una buena salud, que esto va de la mano no solo con salud física, sino que salud mental también, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre lo que vamos a comer, sobre si hacemos ejercicio o no, sobre cómo afrontamos el estrés,
sobre si queremos o no queremos probar, qué sé yo, una droga o algo que nos resulte atractivo y a tener relaciones más sanas. Muy bien, y entonces ya se ha visto en investigaciones que a los 5 años ya se han desarrollado parcialmente 3 de todas estas funciones ejecutivas que les estoy hablando, que van a ser el peldaño para todas las otras. Y estas 3 van a permitir desarrollar procesos más complejos, como el razonamiento y la planificación, que obviamente lo vamos a ver en niños más grandes. Pero esta imagen que ven aquí, lo que se ha visto es que estas 3 hacen una sinergia desde el prefrontal, que es el que ven atrás, ¿verdad? Atrás de la frente, a todo el resto del cerebro. Va a ser una sinergia donde vamos a ver esa activación absoluta en el cerebro para un mejor aprender a aprender. Y esas 3 son, primero vamos a tener la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es básicamente la capacidad que tenemos de guardar y procesar la información por un corto periodo de tiempo para después realizar la tarea. Entonces, retenemos esa información auditiva y mientras hacemos otra cosa. Si lo piensan, para lo que tiene que ver con comprensión lectora, necesitamos memoria de trabajo, ¿verdad? Para desarrollar habilidades matemáticas, como hacer sumas, digamos, auditivas, o en comprensión lectora cuando la profesora está haciendo un dictado y lo tenemos que escribir, o cuando nos están dictando instrucciones, o cuando tenemos que leer un libro y comprender lo que estamos leyendo. Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a cumplir objetivos, ¿verdad? Si sabemos que tenemos que hacer ciertos pasos, pues bueno, vamos a ir cumpliendo los objetivos a través de esta memoria, resolver problemas de diferentes formas, ¿verdad? Y mejorar el razonamiento y el aprendizaje. La segunda función ejecutiva fundamental que va a ser un peldaño es la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? Es la capacidad que tenemos de cambiar de forma flexible entre distintas tareas o objetivos. La pandemia vino a obligarnos a todos a desarrollar muchísima flexibilidad cognitiva. Si bien había niños que tal vez tenían más que otras, todos se vieron obligados, no, inclusive ustedes como docentes se han tenido que flexibilizarse de una forma abrupta, ¿verdad? Aprender a utilizar herramientas que no conocían, flexibilizarse antes de dar clases, digamos, de forma distinta. Y esta función es fundamental para, como les digo, adaptarnos a imprevistos. Pero también es fundamental para hablar y escuchar, ¿verdad? Que es algo que los niños aprenden desde muy corta edad, de los primeros meses. Aprenden la toma de turnos, elegir entre diferentes estrategias, por ejemplo, para resolver problemas, inclusive en lo que tiene que ver para juegos, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con jugar al fútbol tiene que ver con flexibilizar mi conducta, porque tal vez la bola no siguió el transcurso que yo quería, o cuando vamos caminando por un bosque, por un parque, y vamos tomando diferentes caminos, o sea, la flexibilidad cognitiva la utilizamos más de lo que nos imaginamos. Inclusive el volar un papelote implica muchísima flexibilidad cognitiva. Y la tercera que es fundamental es el autocontrol, que así como lo ven en la imagen, es la capacidad que nos permite inhibir o controlar una conducta, una respuesta o un pensamiento que casi que nos viene de forma automática cuando la situación lo requiera. Y entonces, ¿en qué nos ayuda eso a nivel académico? Bueno, en mantener la atención sin distraernos, ¿verdad? En estar contenido y atento por largos periodos de tiempo, pero también actividades como la construcción de un bloque, como el correr y detenerme, todos los juegos que tal vez en los más chicos vemos, como el juego del semáforo o el de bailar y luego parar, pero en los más grandes también, en todas las actividades, digamos, académicas, necesitamos autocontrol, y no solo para lo académico, sino para también lo emocional, ¿verdad? Lo socioemocional. Muy bien, entonces, ¿qué actividades podríamos pensar según diferentes edades para poder recomendar en estos momentos, para promover que hagan en casa o que cuando estemos de manera presencial podamos hacer nosotros? De 0 a 18 meses, y aquí tenemos docentes, ¿verdad? O cuidadores de niños de estas edades, bueno, todo lo que tiene que ver con el poner a los niños encima de nuestros regazos y cantarles, todo lo que tiene que ver con canciones. No sé si han visto el reto 7-7, si no lo han visto los invito a verlo. Están en todas las redes del Ministerio de Educación, está también en mi página de Instagram.
Yo tengo todos los links, digamos, a todos estos documentos, donde el reto 7.7 básicamente son 7 actividades que podemos recomendar hacer a los padres y estamos ya incentivando de 0 a 6 años un montón de funciones que están científicamente comprobadas, son necesarias para el mejor inicio de vida para todos los niños y para el aprender a aprender. Entonces, ponerlos en los regazos y cantarles canciones, o inclusive el jugar a escondido, ¿verdad? Esconderse atrás de cajas, esconderse atrás de una cortina, el jugar a escondido de cualquier forma que ellos lo deseen, los juegos de imitación, todo lo que tenga que ver con imitar rostros, imitar movimientos de manos, imitar sonidos. Luego, involucrarlos en todo lo que tenga que ver con actividades de la casa, ¿verdad? Con, qué sé yo, que limpiar el piso, que ordenar una gaveta, que cocinar, y en este involucrarlos la toma de turnos. Primero limpias un poco vos, después limpio un poco yo. Y todo eso estamos promoviendo las funciones ejecutivas. Y finalmente, jugar con los dedos. Todas las canciones que tengan que ver con jugar con los dedos, o cuentos de dedos, o contar con los dedos. Estas son 5 formas infalibles para estimular las funciones ejecutivas desde los 0 años, la que tiene que ver con memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, y preparar a este cerebro para aprender. Vamos a hablar de 18 a 36 meses, y vamos a hablar, por ejemplo, de jugar con bolas, lanzar una bola y recibirla, o caminar por un borde, o subir y bajar una cuesta, o saltar, o los juegos que tienen que ver con inhibir una conducta, por ejemplo, perdón, voy a sacar las imágenes. Por ejemplo, los juegos del baile y el alto, baile y alto, ¿verdad? Como lo que dije del semáforo. También los juegos que sean de canciones, ¿verdad? Con mucho movimiento, como por ejemplo, no sé si han oído la canción de la taza y la tetera, donde simulamos ser una taza, una tetera, o la de cabeza, hombros, rodillas, pies, donde nos tocamos diferentes partes del cuerpo. Los juegos de los dedos, nuevamente, como lo vemos en la imagen superior izquierda, de dedos donde los niños imitan movimientos con los dedos, no solo requiere muchísima atención, sino que también memoria de trabajo y control inhibitorio. Ahora, si estamos haciendo clases virtuales, son excelentes oportunidades, ¿verdad? Para eso, o si estamos mandando actividades para hacer en la casa, es un excelente momento para eso. Y luego tenemos de 3 a 5 años, que aquí ya podemos incentivar lo que son los juegos imaginarios, todo juego imaginario. Soy constructor, soy médico, soy veterinario, soy docente. Incentivar a que por lo menos 30 minutos al día puedan dedicar un momento a hacer un juego imaginario. Por otro lado, animar a los niños a que cuenten historias, ¿verdad? Con un títere que puede ser una media, y uno las puede ir dibujando, o uno las puede ir escribiendo, o uno va replicando, digamos, esas historias, pero todo eso lo que promueve es no solo la memoria de trabajo, porque el niño tiene que tener un hilo del cuento que está contando, sino que el adulto también le va replicando. Esto además tiene que ir flexibilizando su conducta si la historia no sale o si el adulto no la entendió como quiso, y muchísima atención hay que poner. Físicamente, ¿verdad? A través de materiales o posibilidades como lo que sean saltar, escalar, balancearse, pedirles a los papás que, bueno, que si no pueden salir, que por lo menos lo hagan en casa, que faciliten la sala, que pongan colchones, para los almohadones para saltar, que permitan que la sala sea un espacio de exploración y de movimiento físico. Poner música y bailar, esto es parte del reto 7.7, todos los días poner música y bailar, música infantil, eso es importante hacer un énfasis en eso, porque la música, ¿verdad?, de adultos, tal vez uno no quiere que escuchen algunos lenguajes o cosas que no son aptas para su edad. Y finalmente el cocinar, involucrarlos en la cocina, involucrarlos en alguna de las 3, ¿verdad?, o 5 comidas que se hacen el día a día, donde puedan utilizar instrumentos que no sean peligrosos, pero puedan ayudar, qué sé yo, a cortar o a partir con los dedos, o a separar frijoles, o que puedan colaborar. Luego vamos de 5 a 7 años, que esto sigue siendo parte del reto 7.7, que realmente los invito a verlo si no lo han visto. Y aquí podemos hablar de lo que soy, del juego de estatuas musicales nuevamente, ¿verdad? Donde volvemos al juego del semáforo, el juego de la imitación, o canciones que hay que repetir partes. Por ejemplo, el auto de mi jefe tiene un hueco en la rueda, y si no la saben, pues la pueden buscar, donde yo voy diciendo
diferentes partes de lo que tiene el auto de mi jefe, y entonces voy agregando, voy ampliando esa canción, donde voy trabajando no solo la memoria, sino que también la atención, y flexibilizarme a ver qué son las otras opciones que dice la otra persona. Los juegos de memoria, clásico, ¿verdad? Como, por ejemplo, bueno, hoy fui al mercado y compré unas papas, y el niño tiene que decir, bueno, yo fui al mercado y compré papa y tomate. Entonces yo digo, yo fui al mercado y compré papa, tomate y cebolla. Y ahí vamos haciéndolo más amplio, que estos son juegos divertidos que se pueden hacer de manera virtual, y también son juegos divertidos que los pueden hacer los padres en la casa, y estamos estimulando estas funciones principales. Y las canciones complicadas de palmas, ¿verdad? Yo creo que esos eran juegos que en nuestros tiempos se hacían mucho y se han dejado de hacer, pero hay muchos juegos que tenemos muchos recursos ahora tecnológicos donde podemos buscar estas canciones que implican juegos de manos y ponerles a practicarlos y hacer en casa. Son excelentes oportunidades para estimular estas áreas. Y llegamos de 7 a 12 años y todos los juegos físicos. Podemos retomar, saltar la suiza, jugar rayuela, jugar jaxes, jugar todo lo que tenga que ver con movimiento, todo lo que tenga que ver con deporte, como el fútbol, como el básquet, como el bailar, todo lo que tenga que ver con, bueno, como les dije, el elástico, es algo que tal vez nos habíamos olvidado de su importancia, y todos esos son juegos que ahora los chicos estando en casa o con vecinitos se pueden promover dentro de las actividades que podemos poner a hacer. Y el jugar a escondido, ¿verdad? Jugar a escondido con los hermanos, ponerles actividades para hacer que sean juegos que puedan hacer de casa, donde nosotros estemos estimulando estas funciones y ellos lo estén pasando muy divertido. Y aprenderse canciones o hacer grupos de canto y de baile, ¿verdad? Inclusive hacer actividades donde se promueva esta actividad. Y finalmente, bueno, hablemos de los 12 años en adelante, que vamos a enfocarnos principalmente, bueno, en los deportes, seguir promoviendo la actividad física, no solamente porque ya sabemos que producimos la proteína BDNF, que lo que hace es que prepara el hipocampo para aprender, sino que además porque estamos hablando ya de adolescentes, niños que en estos momentos están en alto riesgo, que necesitan más salud mental, que necesitan tener control del estrés y la ansiedad que están viviendo, y que el movimiento físico está científicamente comprobado que es la medicina preventiva número 1 para todo lo que tiene que ver con problemas de salud mental en la adolescencia. Por otro lado, actividades de yoga y meditación. Hay un libro que se llama, que yo hice para esta campaña Cerebros en Crecimiento, que se llama Mi Cerebro lo decido yo. Lo van a estar posteando en los próximos días. Es un libro guía que va dirigido para adolescentes, para que ellos mismos conozcan su cerebro, para que ellos mismos sepan qué pueden hacer, y hay actividades de respiración. No se llaman meditación y no se llaman yoga, son justamente de respiración, para que entiendan un poco cómo funciona su respiración en relación con su bienestar. Así que los invito también a buscar esa guía. Por otro lado, la música, ¿verdad? La música, ya sabemos que incentiva la memoria de trabajo, la atención, la flexibilidad cognitiva, cuando bailamos, cuando cantamos, el lenguaje. Así que incentivar el escuchar música, el bailar. El teatro, si hay chicos que están ahora en teatro que les interesa incentivar todo lo que tiene que ver con esto, he visto que desde el Ministerio de Educación han promovido mucho esto, y me parece muy importante porque justamente el teatro activa estas tres funciones que estamos conversando. E incentivar en casa juegos de mesa. Volvamos a los juegos de mesa, no solo el ajedrez, pero también podemos jugar cualquier otro juego, desde el bingo, desde el dominó, el Monopoly, cualquier juego que se nos pueda ocurrir, incentivarlo y promoverlo, inclusive ponerlo como tareas para hacer en casa. Todo eso estamos incentivando y promoviendo estas funciones que son fundamentales para aprender. Bueno, y bien, con esto cierro. Con esto cierro la charla. Recordarles que todos ustedes son lo más importante que hay para cada país. Ustedes son los constructores de estos cerebros. Y en este momento, con este gran esfuerzo que están haciendo, con la gran
flexibilidad cognitiva que han tenido y sin duda con las batallas que cada uno de ustedes esté llevando en su hogar, creo que con pequeñas cosas, con pequeñas actividades que mandemos en casa y con una pincelada del conocimiento de lo que necesitan estos cerebros para aprender a aprender, pueden hacer grandes diferencias y preparar a estos niños para que cuando volvamos a las clases presenciales tengan un cerebro sano, tengan un cerebro feliz, ¿verdad? Que no haya vivido mucho estrés tóxico y que esté listo para aprender y adaptarse a las diferentes adversidades que se avecinen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina, por tan interesante ponencia, este espacio riquísimo para explorar estos 4 cerebros que son sumamente importantes de conocer y cómo llevar todas estas bases de neuropsicología pediátrica inclusive y cómo lo relacionamos a la neuroeducación y la neuropedagogía. Algo muy importante y retos grandes para nosotros en nuestro país y para los docentes de conocer mucho más y cómo llevar esto a la práctica pedagógica, máximo ahora en estos tiempos de grandes retos. Por acá tenemos algunas preguntas que hemos recolectado del chat del espacio de esta mañana y quiero compartirlas con usted. Ronald nos dice, veo que la mayor parte de la estima y personalidad se desarrolla antes de los 10 años. ¿Cómo puedo, como docente que atiendo estudiantes de más de 16 años, para poderlos ayudar a reconstruir su autoestima dañada y también su personalidad? Excelente, excelente pregunta. Primero, bueno, te invito, si no la has visto, a ver la charla que se llama Cerebros de Adolescentes, Cerebros Poderosos. Esta es la última charla que di, donde explico un poco cómo funciona el cerebro del adolescente y en la época clave, porque es donde ponemos el sello, diría yo, el sello del desarrollo, del crecimiento, ¿verdad? De este cerebro. Entonces, si bien efectivamente la autoconfianza se desarrolla durante los primeros años y tienen un gran peso, no solo los padres, sino que todos los adultos que comparten la vida con ese niño, en la adolescencia podemos, y está científicamente comprobado, que podemos nosotros ser fuente de un apego seguro, una persona de confianza que le ayude a ese niño a descubrir sus fortalezas, pero no solo sus fortalezas, sino su motivación intrínseca. Y con esas dos le estamos dando la herramienta para el éxito. Entonces, podemos ser una guía para que aprenda no solo qué le gusta, qué le interesa, ¿verdad? No solo qué me ha dicho la sociedad que me tiene que gustar o a dónde me he dirigido porque es donde van la mayoría, sino qué me gusta a mí, qué nace interna mía y qué le da energía a mi cerebro. Y de esa forma, guiarlo para que sus habilidades y sus capacidades, que eso ya lo ha venido desarrollando a lo largo de esos años, le permitan utilizar estos dos componentes para que tome buenas decisiones, no solo en cuanto a lo que quiera hacer de su vida, lo que quiera aprender, a tomar las mejores decisiones, digamos, para fortalecer su autoestima y su futuro. Muchísimas gracias, Ronald, por su pregunta. Por acá tengo otra pregunta de Carmen Vega y nos dice, buenos días. Quisiera saber en qué medida puede afectar la situación que estamos atravesando a niños prematuros. Muy bien, niños prematuros, bueno, la prematuridad puede venir por varias razones, ¿verdad? Primero es importante explorar por qué es prematuro. Lo segundo que se sabe es que el periodo donde tenemos mayor crecimiento de neuronas y mayor conexión de ellas es desde los 0 a los 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una neurona, se puede conectar entre 600 y 1000 veces por segundo. Esto nunca más vuelve a repetir, nunca más vuelve a repetirse en la vida. Entonces, entre más neuronas conectadas y más conexiones tengamos, es un cerebro, digamos, más preparado para aprender y con más habilidades. Si bien hay antecedentes, digamos, de prematuridad, pero nosotros
siempre bajo recomendación del especialista, en este caso el pediatra o un neurólogo. Hacemos la estimulación adecuada si fuera necesario, la estimulación temprana si fuera necesario, y si no, estimulación óptima o oportuna, que es la propia que se le da en la vida a vida. Ese es un cerebro que va a aprender a compensarse, digamos, de una forma muy rápida, parte de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse tan fácil los primeros años. Muchísimas gracias, Carmen, por su pregunta. Por acá tenemos una pregunta y esta es anónima. En el caso de la educación de adultos, ¿las estrategias que mencionan se pueden adaptar para activar el cerebro? Muchos de los estudiantes tienen más de 10 años de no estar en las aulas y en algún momento desertaron del sistema tradicional. Sí, muy buena pregunta también. Sin duda, sin duda. Arte, música, movimiento son científicamente comprobadas las 3 variables que activan más al cerebro. Piensen, nosotros adultos estamos en un concierto de alguien que nos encanta, sentimos escalofríos, nos movemos, bailamos, nos aprendemos las canciones, las repetimos, entonces hay emoción, hay movimiento, hay lenguaje, hay interés. Y nos pasa todo lo mismo con la música. La música activa muchas zonas, el arte. Tal vez yo no sea muy buena para dibujar, pero bueno, soy muy buena para hacer otras cosas, entonces el arte se puede buscar. Arte, música y movimiento. Y dentro de ellas hacer un matiz, ¿verdad?, entre esa motivación intrínseca que tenga ese adulto, qué le gusta, qué le aporta, yo siempre les digo que es para identificar qué es una motivación extrínseca y una intrínseca. Pregúntense ustedes, bueno, ¿qué estoy haciendo o qué hago para satisfacer la necesidad de otro o para agradar a otro? ¿Y qué hago porque me gusta? Y cuando termino feliz, ¿verdad? Esa es la intrínseca. Entonces, adultos, cuando involucremos todo eso, vamos a estar activando mejor su cerebro para aprender. Inclusive, investigaciones fundamentan que cuando agregamos actividad física en adultos, activamos el prefrontal y el hipocampo y podemos aprender mejor. Un tip que yo hago, por ejemplo, yo cuando corro, escucho mis charlas, o cuando corro, escucho algo sobre lo que me quiero aprender, digamos, y es una forma en la que me lo memorizo más rápido. Entonces es una buena herramienta que podemos implementar con los adultos. Por acá tenemos otra pregunta de un anónimo. ¿Puede un adulto joven revertir las secuelas de la violencia en edades infantiles? A ver, sí, la violencia tiene amplias secuelas en varias estructuras y en varias habilidades y capacidades. Ya está científicamente comprobado que los niños que están expuestos a violencia desarrollan algo que se llama el estrés tóxico, que eso lo pueden ver en mi segunda charla que hice con el Ministerio de Educación, está en el IDP. Y este estrés tóxico mata neuronas, y eso significa que al matar neuronas daña el cerebro, daña las estructuras y daña la función. Obviamente, si es un cerebro en crecimiento, va a crecer así, con este daño. Entonces, cuando ya llegamos a un adulto joven, que imagino que cuando estamos hablando de un adulto joven es ya cuando el cerebro terminó de desarrollarse, 25 años, por ejemplo, vamos a tener posiblemente un adulto joven que tenga varias estructuras dañadas, donde va a ser un adulto tal vez temeroso, tal vez con poca confianza en sí mismo, tal vez defensivo, tal vez agresivo, tal vez, ¿verdad? Hay muchos matices en los cuales se podría manifestar. No podemos eliminar el daño, no podemos cambiar la estructura del cerebro. Lo que sí podemos es a través de terapia, a través de un acompañamiento, cambiar la química del cerebro. Eso significa ayudar e intentar que sean nuevas conexiones neuronales de formas más sanas y a tal vez buscar, digamos, herramientas de vida más sanas, pero no podemos borrar o eliminar
lo que ya pasó en el cerebro. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá de un anónimo. Buenos días. En la modalidad virtual o a distancia, ¿qué duración es la recomendada para una clase? ¿Y cuántas materias deberían darse al día? No hay investigación de eso, porque estamos ante una pandemia, hay pocos precedentes de esto, y cuando pasó la última pandemia, que fue hace muchos años, no habían clases virtuales. Entonces la respuesta correcta es, no hay una investigación y no les puedo dar la respuesta correcta. Lo que sí les puedo decir es que las investigaciones en torno al periodo de atención en general hablan de que obviamente la atención depende de la motivación que tenga el niño, la curiosidad que tenga, lo divertido que sea la clase, el movimiento que se les dé. Y lo que he visto y lo que he leído en los últimos meses, porque es algo todo muy nuevo, es que lo que más sirve es un poquito de movimiento al principio, unos 20 minutos de alguna actividad, digamos, de académico, un receso en el medio, un receso de movimiento, un receso de, ¿verdad?, de donde tomemos un aire diferente y volver a despertar la curiosidad por unos 20, 25 minutos más. No jamás excederse 50 minutos, una hora, y jamás hacer una clase tutorial por todo ese tiempo. O sea, tiene que ser algo sumamente dinámica donde metamos el movimiento, reconociéndolo como una necesidad del cerebro y como una necesidad para aprender a aprender, y donde reconozcamos también la necesidad de despertar curiosidad e interés en esto que estamos haciendo. Muchas gracias. Otra pregunta anónima. Hay asignaturas muy abstractas, en el caso como la historia, estudios sociales, en el caso de secundaria, y la educación cívica, que pues tienen este matiz más abstracto. La persona nos pregunta, ¿qué recomendaciones puede darnos para aterrizar, entre comillas, o motivar al aprender a aprender en los adolescentes? Pues las mismas, por ejemplo, meter actividad física al principio. Cualquiera puede hacer actividad física si es algo virtual, si lo ponemos en guías autónomas, pedirles que hagan alguna actividad física al inicio, digamos, y que escriban qué actividad hicieron y que la hagan solo por 5 minutos. Podemos pedirles inclusive que sean creativos, sino que nos digan qué actividad física implementaron, para ver si lo implementamos con otros compañeros. Meter arte, en educación, en estudios sociales, por ejemplo, podemos meter o hacer una obra de arte, o escribir un párrafo de algo, o hacer una canción, inclusive ahora con lo que está pasando en la pandemia, tal vez meter historia de otros momentos donde pasó, por ejemplo, lo de la fiebre, que fue la última pandemia, digamos, o la última situación que pasó, a dónde pasó, cómo pasó. Podemos hacer trabajos en equipo, donde se les pide a los niños, ahora todos los niños están sumamente conectados, las redes sociales son la fuente, lastimosamente, pero la fuente de conexión entre todos, entonces que utilicen las redes sociales, digamos, para hacer grupo entre ellos y que hagan o una obra de arte, o una canción, o un baile, o un dibujo, ¿verdad? O sea, por más que la materia sea abstracta, yo sé que es un gran reto para los docentes, sin embargo, si lo siguen haciendo de manera tutorial, lo que nos va a pasar es que cuando volvamos a clases y esperemos que los niños hayan aprendido A, B y C, cuando lleguemos a clases vamos a dar cuenta que solo aprendieron A y vamos a tener que empezar desde cero, porque todo lo que hicieron en este tiempo, si no tenemos un cerebro listo para aprender, si no están motivados, inclusive están llenos de estrés, nada de lo que estén estudiando, por más que estén horas de horas sentados enfrente de una computadora, lo van a incorporar. Entonces, tenemos que buscar fuentes creativas de exponer este tipo de contenidos, como les dije, donde los motivemos a la cooperación, al trabajo en equipo, donde incentivemos
todas las fuentes de arte desde donde se pueda, como les digo, ¿verdad? Con esto de ser creativos y utilizar que el baile, el movimiento, la canción, el diseño de dibujos, ¿verdad? Y después buscar formas creativas también de evaluación, ¿verdad? Más donde nos enfoquemos en lo cualitativo, en el esfuerzo que se están teniendo estos niños, más allá de lo cuantitativo. Tenemos otra pregunta acá de don Carlos Eduardo Vargas Carmona, de Dirección Regional de Educación de Puriscal. ¿Qué recomendaciones podría dar que me permitan llevar a cabo el desarrollo integral de un niño que se ubica en escenario 4? Entiéndase escenario 4, sin conectividad, sin computadora, en este caso, sin acceso a Internet. Que sus oportunidades se ven limitadas tanto cognitivamente como socioafectivamente. Muchas gracias. Perdón, ¿qué edad dijo que tenía el niño? No dice la edad, en este caso no la menciona, nada más dice un niño que se ubica en escenario número 4. Ok, en ese caso, por ejemplo, si es un niño que tiene entre 0 y 6 años, lo invito a que descargue el reto 77 y que se lo imprima y se lo den a los papás. Y eso es la mejor forma de estimulación y la certeza de que si los papás, o sea, empoderar e informar a los papás y que entiendan que hay una ciencia detrás de ese reto, que nos estamos asegurando que todos los niños tengan una misma base en el momento en que volvamos a estar juntos, pero para eso hay que hacer ese reto. Y no es difícil, no es difícil. Son 7 actividades que, aunque tenga padres que trabajan, puede hacerse. Y si es un niño mayor de 6 años, hay una guía que se llama Guía para Cuidar el Cerebro, donde es fundamental que si bien tal vez no estemos involucrando en ella actividades académicas, lo que sí estamos involucrando es asegurarnos que los cimientos de ese niño, o por ejemplo su salud mental, por ejemplo, esté donde tiene que estar lo mejor posible para cuando sea el momento de llegar a aprender, lo haga. A esta guía, que se la facilitaría impresa también, le explicaría algunas actividades como estas últimas que yo hablé sobre las funciones ejecutivas, donde que puedan hacer en casa, por ejemplo, jugar a escondido, buscar alguna actividad física divertida, digamos, para hacer, juegos de mesa, ¿verdad? Es que depende de la edad vamos a ir ofreciendo distintas cosas, pero entre esa guía y algunas de las actividades que propuse en esta charla, nos estamos asegurando de tener un cerebro listo físicamente, emocionalmente y cognitivamente para el momento en que nos reincorporemos. Rosa Muñoz nos pregunta, ¿qué estrategia se puede utilizar para que los estudiantes que no quieren trabajar en equipo lo intenten? Tenemos que buscar muchas veces eso, ¿verdad? Primero hay que ver por qué. Muchas veces hay niños que son súper emponchados, diríamos en Costa Rica, y son muy perfeccionistas y les gusta hacer todo, y tal vez hay otros que no tanto, y entonces uno dice, bueno, si yo hago el trabajo en equipo, yo tengo que hacer todo por el resto. Y en ese caso se entiende, es válido, me parece a mí. Sin embargo, yo creo que siempre es importante entender el por qué, ¿verdad? Y en ese caso yo creo que el docente tiene un trabajo importante ahora y es en conectar con cada uno de sus niños, ¿verdad? Con entender cuál es esa situación que están viviendo en casa, cuál es el nivel de estrés que están viviendo, cómo está la situación familiar. Tener como un panorama nada más, ¿verdad? Tampoco es intimar mucho, pero tener un panorama y también entender por qué no quiere trabajar en equipo. Entonces yo creo que si esta es una de las razones, bueno, preguntarle, bueno, ¿con quién sí te gustaría trabajar? Porque tal vez esa persona sabe que hay otras personas que trabajan igual y facilitar esa opción. Ahora, si es por inseguridad, por temor, porque tal vez lo estamos poniendo a trabajar con alguien que le hace bullying, o sea, es importante entender, los niños por naturaleza, el cerebro de los niños por naturaleza y el de los adultos es un cerebro social. Preferimos socializar antes que la individualidad.
preferimos el trabajo en equipo antes que la competencia o la individualidad. Entonces yo creo que tal vez ver un poco por qué no está queriendo y valorar un poco la situación, porque de esta forma yo creo que lo podemos manejar distinto. Continuando con las preguntas, tenemos por acá una pregunta de don Leonardo Liam Céspedes Torres. Y dice, ¿cómo luchar contra algunos docentes de escuela que no quieren que sus estudiantes se muevan ni en el recreo ni en el aula? Invitarlos a ver esta charla para comenzar. Yo creo que no podemos, y esta es la premisa de todo docente, ustedes, insisto, tienen el trabajo más importante de todos. Ustedes son los que construyen los cerebros de la sociedad en la que vamos a vivir. Y yo creo que no podemos hablar de aprender y de ser docentes si no hablamos de cerebro. Tenemos que conocer el cerebro porque el cerebro es el órgano principal que se encarga de aprender los conceptos que le estamos dando. Cerebro y cuerpo van de la mano. Entonces, yo creo que si un docente se niega al movimiento, es un docente que no conoce el cerebro. Y creo que tenemos que cuestionárselo de una forma, tal vez respetuosa, pero si la ciencia va cada vez con más investigación, si cada vez tenemos más estudios, si cada vez hablamos más de neuroeducación, si inclusive la transformación curricular que están haciendo en el Ministerio de Educación incorpora el cerebro y sus necesidades, ¿verdad? No podemos permitir que sea distinto. Y yo creo que en ese caso nuestra obligación como docentes también, es cuestionar a nuestro compañero, es cuestionar a nuestro colega, inclusive facilitarle material para que lo lea, ¿verdad? Yo creo que el cerebro comprende cuando le explicamos, no cuando le imponemos o cuando comparamos o cuando maltratamos, ¿verdad? El cerebro comprende cuando razonamos y yo creo que esa es nuestra herramienta. Erika nos pregunta, en los niños de materno y transición, su atención tiene cortos periodos. ¿Qué actividades recomienda para estimular la atención? Todas las actividades que puse al final como funciones ejecutivas, eso tiene que ver con memoria de trabajo y la memoria de trabajo está directamente relacionada con la atención. La memoria de trabajo es atención. ¿Qué actividades sugiero en estos chicos? Todo lo que tenga que ver con canciones de movimientos de partes del cuerpo, todo lo que tenga que ver con imitaciones, imitación de movimiento y de sonidos, todo lo que tenga que ver con juegos de manos, todo lo que tenga que ver con actividades sensoriales y de arte, ¿verdad? Como dije, desde la plasticina hasta la arcilla, hasta la tierra, hasta los movimientos grandes de agarrar cosas grandes y trasladarlas de un lugar a otro. Yo creo que uno de los errores, y si bien las redes sociales y la tecnología nos ha venido a dar muchísima información, también nos ha venido a dar muchísima desinformación y a veces caemos en el error de pensar que a los 3 años ya el cerebro está completamente desarrollado, porque es lo que hace unos 25 años nos decían, y entonces creemos que ya un niño tiene que tener la capacidad de poner atención por largos periodos de tiempo, y no, por más que les demos la actividad más divertida, no podemos esperar que estén atentos, qué sé yo, 5, 10, 15 minutos podemos esperar los chiquitos más chiquitos, no más, y depende del tipo de actividad, y depende si hay un adulto de por medio incentivándolo, y depende también del contexto que tenga el niño. Entonces, lo que les aseguro es que cualquier actividad que implique arte, música y movimiento
va a activar todas las zonas del cerebro, aunque las hagan por cortos periodos de tiempo, pero las va a activar todas, 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 y va a preparar ese cerebro para aprender y para que poco a poco esa atención vaya mejorando. Y fundamental que recomendemos, fundamental que todos los docentes que están acá tomen la guía para cuidar el desarrollo, el cerebro de los niños, y se la entreguen a los padres, porque en esa guía viene el uso del control de las pantallas. Hoy sabemos que las dificultades atencionales que estamos viendo en todos los niños a nivel académico están sumamente relacionadas con la exposición temprana y la sobreexposición que están teniendo los niños a pantallas. Y esto quiere decir videojuegos, redes sociales, televisión, computadoras, teléfonos, todos son pantallas. Si los padres no comprenden esto ahora que estamos todos en casa, es muy difícil porque en los momentos, digamos, en los momentos más importantes del desarrollo de la atención, no le estamos dando a los niños lo que necesitan para desarrollar. Y nuestra última pregunta de parte de Ronald. ¿Cómo abordar la situación nueva de algunos jóvenes que atraviesan situaciones en su construcción de identidad, los cuales o quienes ya en muchas ocasiones no quieren ser llamados por su nombre de pila? Por ejemplo, Diana, y ahora desea en su construcción de una nueva identidad llamarse Andrés y desea ser llamado como Andrés y no como Diana. Gracias. Bien, yo creo que esto se está dando, si se da de edades tempranas, ¿qué quiero decir edades tempranas? Hay niños que lo manifiestan desde 6, 7, 8 años, y yo creo que eso es algo que más allá del docente, eso se tiene que abordar en casa, tiene que ver con el manejo que se le quiera dar en casa, buscar un profesional, si consideramos que no lo podemos manejar, ver a ver si tiene que ver con un aspecto más intrínseco del niño, ¿verdad? Que tiene que ver con aspectos, digamos, más neurológicos, digamos, o psicológicos del niño, o si tiene que ver algo con más externo, que sería tal vez llamar la atención o algo que está observando en casa o lo que fuera. Si hablamos de niños más grandes, ¿verdad? Ya entrando en una adolescencia, la adolescencia es un momento de explorar, es un momento de definir quién quiero ser, es un momento de inclusive probar límites, probar cosas nuevas. Es un momento de grandes desafíos, pero también de grandes vulnerabilidades. Y en ese caso yo también creo que lo primero que debemos de hacer es conversar con los padres, ¿verdad? Porque creo que la decisión final la toman los padres de lo que quieren hacer, de cómo quieren manejar esto. Y creo que en eso lo debemos de respetar. Y si conversando con los padres, si sentimos que se puede conversar con padres, porque tal vez, ¿verdad?, tengamos del otro lado padres que tal vez no sintamos esa receptividad, o tal vez sea un niño que vive dentro de un ambiente de violencia y no queramos fomentar la violencia. Entonces, ¿verdad?, si se pudiera conversar con los padres, creo que es la primera alternativa. Y de no ser así, creo que nosotros, si somos una figura de confianza para ese niño, que eso es fundamental. Si no lo somos, ¿verdad?, si somos una persona distante, un profesor que ve ocasionalmente y nos está pidiendo eso, pues yo creo que nos podemos flexibilizar un poco y podemos respetar eso en el niño y de esa forma ser nosotros un vínculo y ser una persona de confianza, tal vez para más adelante establecer una comunicación. Pero si de primera entrada tal vez decimos que no, vamos a cerrar esa puerta, tal vez hagamos sentir al niño avergonzado o a la niña, y nos vamos a ver, digamos, en una disyuntiva donde nos va a costar un poco trabajar eso. Pero creo que es un tema sumamente delicado, que hay que conocer un poco el trasfondo y la necesidad para eso, y que si se puede trabajar en familia, con la familia, es la primera opción. Muchísimas gracias, Ronald. Y tenemos una pregunta adicional de un anónimo. Y dice, me preocupa mucho el desfase que pueden presentar todos los niños y niñas, pero especialmente los de transición y primer año escolar. Son 2 años prioritarios para un buen nivel escolar. ¿Deberíamos empezar de cero en estos años escolares cuando volvamos a esta nueva normalidad?
tomando en cuenta que no todos tendrán el desfase porque en sus hogares sí se han preocupado por lograr el aprendizaje debido? Es una excelente pregunta y yo creo que es algo que nos preocupa a todos. Yo creo que en todos los países están en la misma situación y es una preocupación sumamente válida. Son etapas críticas para el aprendizaje de ciertas habilidades y de una u otra forma, como dice la persona, no tenemos el mismo ambiente en los diferentes hogares, ¿verdad? Hay padres que trabajan todo el día y los niños están en casa solos, hay padres que están el día en casa y les ayudan, hay padres que están en casa pero trabajando y no les pueden ayudar, o sea, el panorama es muy, muy variado. Yo creo que anticipo, o sea, aparte del trabajo, lo que estamos haciendo en esta campaña es asegurarnos que todos los cerebros en crecimiento estén lo más sanos posibles para que independientemente de, digamos, cuando sea el momento de llegar a una presencialidad, no tengamos una tercera pandemia que sería la salud mental, que es algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo aumento de trastornos de ansiedad, depresión y suicidio en niños y adolescentes. Yo creo que como docentes tenemos una función fundamental en asegurarnos que parte de lo que enseñamos tenga que ver con que los niños conozcan su cerebro y que conozcan cómo cuidarlo. Y eso es algo de lo que estaré hablando en la próxima charla. Y que conozcan cómo cuidarlo, porque de esa forma nos estamos asegurando que independientemente de lo que están haciendo en las casas, cuando volvamos van a estar cerebros sin estrés tóxico, listos para aprender lo que les vayamos a enseñar. Parte también de la salud mental que ustedes como docentes tienen que tener es no podemos anticipar ni cuándo vamos a volver, ni cómo vamos a volver, ni los niños cómo van a estar. Eso no lo podemos anticipar. Podemos anticipar el hoy, el aquí, el ahora. Y el hoy y el aquí significa que ustedes se cuidan su cerebro y que ayuden y enseñen a sus niños a cuidar el de ellos. Y ir incorporando las materias o las guías autónomas o lo que establezcan, digamos, en las entidades en las que trabajen, de una forma gradual, metiendo, como les digo, arte, música, movimiento, sugiriendo algunas actividades que puedan hacer los padres en la casa, pero sin anticipar, digamos, cómo vamos a ver. Yo creo que en el momento en que volvamos a la presencialidad, teniendo fe que pueda ser el otro año, ¿verdad? En algún momento, pero teniendo esa fe, nos podamos asegurar de que vamos a tener que ver de dónde partimos, vamos a tener que hacer una línea base y seguramente habrá unos niños más avanzados que otros y en esa línea base vamos a empezar a tener que retomar conceptos que seguramente hicimos este año. Y en este retomar conceptos, lo único que nos interesa como docentes, les aseguro, es que ese niño esté ahí feliz, que esté sin cortisol en ese cerebro, que esté motivado para aprender y que esté recibiendo el aprendizaje que le estemos dando como una esponja, porque no significa que solo podemos aprender, por ejemplo, a leer y a escribir entre 6 y 9 años, por ejemplo, entre 5 y 9 años o el rango que le quieran poner. Significa que es un periodo crítico de adquisición de algunas habilidades, pero también significa que ese cerebro en crecimiento tiene muchísima plasticidad neuronal y que cuando sea el momento de incorporar aprendizaje nuevo, lo va a incorporar sumamente rápido también. Entonces, tener nosotros esa tranquilidad de que cuando sea el momento, si tenemos un cerebro listo para aprender, lo va a aprender. Y con esta última pregunta damos por concluido el espacio de preguntas y queremos agradecerle a la magíster Karina Castro Fumero por acompañarnos esta mañana, por darnos esta hermosa conferencia acerca de los 4 cerebros. Mucho por explorar, mucho por aprender, mucho por desaprender, Karina, y reaprender en estas temáticas. Como parte de este proyecto de Cerebros en Crecimiento, también externamos el agradecimiento a la intérprete del ESCO, Andrea Lago Walker, que se encuentra con nosotros esta mañana, y también al despacho del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública,
con el apoyo del IDP y el Banco Interamericano de Desarrollo por formar parte de este proyecto y este ciclo de conferencias. Esta mañana tuvimos la 4ª conferencia. Aprovechar para decirles que en este chat acá se encuentra facilitado el enlace para poder observar las anteriores conferencias y también van a poder descargar el reto 7.7, el libro de que nos habló Karina, para adolescentes. Agradecerles una vez más, estimados docentes que se encuentran esta mañana con nosotros a través de este espacio virtual e invitarles para la próxima conferencia de la próxima semana denominada Mentalidad de Crecimiento y Resiliencia. Les agradezco una vez más por habernos acompañado. Que tengan una bonita mañana y buen día. Muchas gracias.